me llamo Susana, tengo 21 años y he acudido al psicólogo a raíz de los fuertes problemas que tengo para controlar mi estado de ánimo. Suelo estar desanimada a lo largo del día, tengo problemas para controlar mi ira y al final acabo rompiendo cosas y haciéndome cortes cuando no puedo soportarlo más. Esto sucedió a raíz de que mi madre se suicidó hace 2 años y todo esto fue culpa de mi padre, que no supo ayudarla como lo necesitaba. Entonces me quitó del colegio, perdí a mis amigas y desde entonces no he conseguido volver a estar como antes. A raíz de los últimos cortes que me realicé en la muñeca, mi padre se preocupó y me ingresaron y desde entonces he estado acudiendo al psiquiatra, el cual me puso en contacto para que acudiese al psicólogo. ¿Qué tal has llegado? ¿Has encontrado bien el sitio? Sí, Que a veces... me lo recomendaron y he llegado pronto, la verdad, estaba cerca de casa. Fenomenal, muy bien. Mira, recibí el otro día, como sabes, tu WhatsApp, ¿no? Pidiéndome pues tener una sesión y venir aquí a consulta, derivada por el doctor González, ¿verdad? ¿Estás viendo al psiquiatra? Sí, lo veo todas las semanas. Sí. Todas las semanas, ok, fenomenal. Muy bien. Y cuéntame, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Por qué te ha recomendado el doctor que vengas aquí? Pues la verdad es que no sé por qué, porque la culpa la tiene mi padre realmente que esté aquí. O sea, el motivo de mi problema es su forma de hacer las cosas. Entonces, pues la verdad es que el que tendría que venir aquí sería él, sinceramente. ¿Me puedes contar un poquito cuál es la forma de hacer las cosas de tu padre que...? Pues por su culpa actualmente no voy al instituto, estoy todos los días en casa, he perdido a mis amigas y mi madre se suicidó. Tenía una depresión muy fuerte y al final él no era capaz de apoyarla como tenía que hacerlo y pues al final pues se suicidó y desde entonces hemos estado todos muy mal y no hemos podido levantar cabeza, la verdad. Entonces sinceramente no sé qué hago aquí, yo creo que debería venir él porque es el problema, la culpa la tiene él, vaya. ¿Y de qué manera te ayuda el doctor, el psiquiatra? O sea, ¿acudes a él por alguna razón especial? ¿Cuál es la razón de acudir a este doctor? Pues lo cierto es que acudí porque me realicé una serie de cortes, entonces mi padre se asustó y me mandó al psiquiatra. Entonces me dan una medicación, pero sinceramente no noto mejoría. No notas mejoría. ¿Hace cuánto la tomas? Pues de hace 1 año y medio. ¿Y sabes el nombre de la medicación? ¿Conoces? He pasado por varias, pero ahora mismo estoy tomando fluoxetina para ver si... Vale, ok. No sé la verdad para qué, sinceramente. ¿Crees que habría alguna manera en que yo te pueda ayudar aquí? Pues es que sinceramente, o sea, no sé por qué estoy así, o sea, no sé por qué estoy tan decaída. Suelo tener bastantes ataques de ira que en el momento no me doy cuenta y luego me siento culpable, pero es que seguir viviendo con mi padre y la vida que tengo ahora no va a hacer que cambie la cosa, entonces no sé la verdad qué hago aquí. ¿Me dices que te encuentras decaída? Sí, la verdad es que la mayor parte del día estoy en casa o tirada en la cama, duermo mucho y todo desde que dejé el instituto, porque antes pues, era una persona alegre que salía con sus amigas, pero por culpa de mi padre, al sacarme de allí, no he vuelto a estar como antes. ¿Cuánto llevas en ir al instituto? Pues en torno a 1 año. Ajá. Con lo cual estás en casa, ¿no? Como dices tú. Sí. Sin tampoco nada, ¿no? Sí, sin tampoco mucha cosa que hacer, no tienes ningún tipo de tarea, de formación, de trabajo, de... No, mi padre no quiere que trabaje porque considera que no estoy bien y que hasta que no esté bien no tengo que volver al instituto ni hacer nada en ese sentido. Y echas de menos el instituto, ¿no? Veo. Sí, porque por su culpa ahora me siento sola, he perdido a todas mis amigas y la verdad es que así no quiero continuar. Vale. Iremos, si te parece, ampliando un poco de información a medida que, bueno, que vayamos charlando y vayamos teniendo
alguna sesión, luego te explico un poco como la manera en que yo tengo de trabajar, a ver si te encaja, ¿vale? Y si te puedes sentir cómoda. Me gustaría que ahora mismo rellenaras un cuestionario, ¿vale? No tiene demasiados ítems, pero es acerca de la salud general, ¿vale? Es para ver en qué estado... ¿Quieres que te preste el boli? Es para que, bueno, para ver tu estado de salud. Si tienes alguna pregunta o lo que sea, me dices, ¿vale? Vale. ¿Tienes todo? Sí. Vale, estupendo. Muy bien. Vale, pues si te parece, mira, las primeras, te explico un poco, ¿no? Como te decía, la forma de trabajar. Las primeras 2-3 sesiones yo voy a recoger, ¿no? Te voy a hacer preguntas, me vas a dar a anotar mucho. Es porque es un momento en el que recojo información, ¿no? Para yo hacerme una idea de, pues, de cómo es tu vida, ¿no? Qué cosas pasan, hacerme como una foto general y así poder un poco comprender qué cosas están pasando y de qué manera te puedo ayudar. ¿De acuerdo? De qué manera podríamos trabajar. Luego te haré una propuesta de tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, para seguir en esta línea de recoger información, me gustaría que también pudieras completar otro cuestionario. Es un poco rollo rellenar tanto cuestionario, pero bueno, es la manera también que tenemos de recoger la información. ¿Vale? Que es este, se llama SCL90. Y te agradecería también mucho que lo pudieras completar. Muchas gracias, Susana. Bueno, pues mira, antes de terminar me gustaría pues, aclarar alguna cosa, ¿no? que no he acabado yo de comprender. Me decías que habías dejado el instituto hace un año, ¿verdad? Sí, año y medio. Y tienes 21 años, ¿verdad? Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Que has perdido algún año? Sí, ¿O cómo ha sido? Perdí como un año y algo, porque a raíz de todos los problemas que he tenido, o sea, antes de que muriese mi madre también estaba bastante mal. Sí. Y pasaba mucho tiempo en casa, no tenía ganas de ir al colegio, entonces al final acabé repitiendo curso, las notas me iban muy mal y al final a raíz de que pues tuve como un par de ingresos y ya en el tercer ingreso ya mi padre decidió sacarme directamente del instituto. Ok, vale. Y otra cosa que también quería preguntarte, me decías, ¿no? Que tú no encontrabas razón para estar aquí, ¿no? Que te había derivado tu médico, Sí, tu psiquiatra. Ajá. ¿Y qué te ha dado fuerza para venir aquí? ¿Qué te ha motivado sin querer venir, ¿no? Porque entiendo que va a ser muy complicado venir aquí sin... Yo es que es lo que te comento, yo creo que la culpa de todo esto la tiene mi padre, Ajá. que es el que hace que yo esté así, ¿no? Pero, bueno, mi hermana Raquel me dijo que viniera y porque decía que me veía muy mal y que no podíamos seguir así en casa y pues al final solo por ella básicamente, porque a él a mí sinceramente me da bastante igual, pues acabé decidiendo venir. ¿Y te has comprometido con ella a venir con una frecuencia, a venir solo hoy? ¿Habéis como acordado algo tu hermana Raquel y tú? Pues a ver, me ha dicho simplemente que lo intentase, que probara y que viese qué tal me iba, al menos. Vale. Okay. ¿Por qué crees que tu hermana te ha insistido en que vengas? ¿Crees que está preocupada por ti o qué puede haber un poco en la cabeza de tu hermana, ¿no? Para que te insista en que vengas sin tener tus ganas, ¿no? Pues a ver, es que desde que murió nuestra madre la verdad es que yo no he estado muy bien. O sea, últimamente, o sea, anteriormente tampoco estaba mal, pero últimamente ya no sé controlarme tanto como antes. Al final, cuando discuto con mi padre, acabo tirando cosas, acabo llorando, acabo yéndome de casa, incluso alguna vez me corto porque es la única forma que encuentro para... pues para no sufrir tanto las cosas, ¿no? Entonces, al final ella es la que ve todas estas cosas y lo sufre, ¿no? Entonces, pues... No, pues es verdad que tienes mucho malestar, que te encuentras mal, que no estás sabiendo cómo gestionar toda esta situación tan complicada más con tu padre, ¿no? Que decías. Sí, al final estoy todo el día o enfadada
o triste metida en la cama y no hago otra cosa. Entonces, Bueno, Susana, ¿qué te parece si me relatas un poco una situación en la que, ¿no? en la que te encuentres triste, en la que estés enfadada, triste, por ejemplo? Vamos a ver una situación en la que te encuentres en la que me pasa de esta manera. prácticamente todos los días. Pues no sé, por ejemplo, el otro día estaba en casa tirada en el sofá viendo la tele. Y nada, estaba cambiando de canal y vi un anuncio de unas chicas que como que salían tomándose un refresco juntas, pasándoselo bien, riéndose. Y nada, al final pues no pude evitarlo, me acordé de cuando yo estaba en el instituto, salía con mis amigas y pues me entró una tristeza y una soledad que pues me empecé a sentir fatal y al final pues me puse a llorar, no pude evitarlo. Apagué la tele y pues al final me fui a mi cuarto y me metí en la cama y estuve ahí metida todo el día. Porque no podía, o sea, me sentía tan sola y tan triste que no podía hacer otra cosa. Y en esa situación que me estás relatando no estaba involucrado tu padre, ¿no? No, en ese momento no estaba en casa. También me has comentado en un momento dado que cuando antes de morir tu madre tenías momentos, ¿no?, en los que te encontrabas de esta manera, en que que tenías malestar, que no te encontrabas bien. Sí, la verdad es que suelo tener bastantes momentos de bajón. En el colegio y en general con mis amigas me iba todo bastante bien, pero como que siempre me he sentido un poco desplazada, un poco sola y entonces al final pues me daban bajones bastante habituales. O sea, que esta manera, este funcionamiento, esta manera de sentirte, estos sentimientos de soledad, de estar desplazada, ya te vienen ocurriendo desde hace años. Sí, la verdad es que desde que tengo uso de razón he estado así, sinceramente. ¿Crees que esto que me cuentas, ¿no?, este funcionamiento que ya viene de antiguo, ¿no?, que viene desde que tienes uso de razón, puede ser algo que podamos trabajar aquí, independientemente de lo que tiene que ver con tu padre, que es algo tuyo, un malestar tuyo, ¿no?, como bastante antiguo y que es un viejo conocido para ti? ¿Crees que podrías dar una oportunidad para trabajar este tipo de emociones? Sí, bueno, la verdad es que con el tiempo me he dado cuenta de que es algo que vive conmigo y no soy capaz de controlar. Entonces, en ese sentido, sí me vendría bien venir aquí a la consulta y a intentar solucionarlo. ¿Te parece que nos demos una oportunidad, nos veamos en una próxima sesión y ahondemos más sobre este tipo de cosas ¿no?, y te pueda yo conocer un poco más y ver un poco las cosas que pasan, ¿no?, qué cosas te afectan, cómo las gestionas, entender un poco más este funcionamiento para poder trabajar y ver cómo puedes sentirte mejor? Vale, sí, la verdad es que me gustaría intentarlo. Vale, estupendo, fenomenal. Vale. Muy bien, pues si te parece te doy una cita y nos vemos la semana que viene y así podemos charlar más tranquilas. Vale, te agradezco mucho que hayas venido a pesar de no tener ningún tipo de ganas, ¿no? Yo comprendo que venir aquí y poner las cosas sobre la mesa sin además tener motivación es realmente complicado, o sea que lo valoro un montón. Bueno, pues nos vemos la semana que viene a la misma hora, ¿te vendría bien? Sí. Venga, fenomenal. Mira, lo único que te quería prevenir es que como has llegado 15 minutos tarde, no vamos a tener el tiempo destinado a la sesión, no vamos a poder contar con todo el tiempo, ¿de acuerdo? Con lo cual será un poco más corta nuestra sesión. Bueno, es que me da igual, sinceramente, porque demasiado que estoy aquí. Porque es que otra vez he vuelto a discutir con mi padre y es que yo sigo diciendo lo mismo. Es que no sé qué narices hago aquí porque el que tendría que estar aquí es él. Porque la culpa de todo esto es suya. O sea, es que mira, es que me he vuelto a cortar porque es que no encuentro otra forma de conseguir relajarme, Vale. Es Mira, que no puedo más. Te voy a proponer, entiendo que estás muy enfadada ahora mismo, te voy a proponer que hagamos un ejercicio, ¿vale? Para que podamos tomar un poco de distancia de este enfado, de este aire, y que podamos ordenar las ideas y me puedas contar, ¿vale?, lo que ha ocurrido. Mira,
Mira, vamos a hacer una cosa. Vas a cerrar los ojos, ¿de acuerdo? Toma aire por la nariz y suéltalo. Pon tu atención en el aire, notando cómo entra frío y después notando cómo sale un poco más caliente. Ahora me gustaría, Susana, que pongas la atención en la parte del cuerpo donde sientes ese enfado. ¿Lo tienes localizado? ¿Hay una parte donde sientas el enfado? Sí, bueno, todo el cuerpo, pero sí. ¿Se localiza más en el pecho, en la boca del estómago, en el cuello? ¿Hay un sitio donde esté más localizado? No, en el pecho. En el pecho, ok. Vale, pues pon toda tu atención en el pecho, en esta sensación física. Ahora lo que vamos a tratar es de darle una entidad física a este enfado, a esta ira. ¿Puedes imaginar que este enfado, que esta sensación física tiene alguna forma determinada? ¿Podrías darle una forma? ¿Forma en qué sentido? Puede ser podría ser una bola, puede ser una llama, puede adoptar cualquier tipo de forma física. ¿Podrías imaginártelo? Sí, sería como una llama. Como una llama, ok. Vale, ahora vas a imaginar que ponemos la llama delante de ti y observas esta llama. ¿Está caliente? ¿Está fría? Caliente. ¿Es caliente? Ok, vale. Imaginas que tiene un tamaño, que tiene un movimiento, una textura. ¿Puedes hacerlo? Sí. Ahora me gustaría que de nuevo tomes aire por la nariz y que los pulses. Nos vamos a quedar un minuto respirando. Ok, cuando quieras abres los ojos. ¿Cómo te encuentras? Cuéntame. Bueno, algo mejor. Pero... Algo mejor. ¿Se ha reducido un poquito el enfado? Sí. Que sea así, vale. Okay. Decías justo, ¿no? Antes de empezar a hablar, ¿no? Que no encontrabas otra manera, ¿no? De que los cortes, ¿no? Que te habías hecho unos cortes y que era la única manera que encontrabas de reducir este enfado, ¿no? Sí, porque es que como vivo con mi padre las 24 horas, pues al final es que estoy discutiendo con él continuamente y no es la única forma que tengo de conseguir reducir el estrés, la ansiedad, la frustración que tengo. Ok, mira, te voy a pedir ahora que intentes describirme lo mejor que puedas cómo ha ocurrido, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Es decir, ¿qué te ha llevado a encontrarte de esta manera, ¿no? ¿Qué has hecho con ellos? Que hagamos un análisis de cómo han ocurrido las cosas de manera temporal. ¿Te parece? Por ejemplo, ¿me cuentas qué estaba pasando antes de que te encontraras de esta manera? Pues nada, simplemente he llegado a casa, había ido al psiquiatra y pues nada, me he vuelto a subir la medicación. Entonces, pues es que no sé para qué me tomo la medicación, porque no me hace absolutamente nada. Entonces, claro, he llegado a casa, he tirado el bote a la basura y en ese momento estaba mi padre, lo ha cogido y se ha enfadado conmigo, me ha empezado a gritar que si me tenía que tomar la medicación, que no podía seguir así. Y es que el que se tiene que tomar la medicación es él, porque la culpa de todo esto es suya. O sea, él es el que no sabe convivir, me ha fastidiado la vida a mí, me ha fastidiado la vida a mi madre, y el problema lo tiene él. Y es el que tendría que estar acudiendo al psiquiatra y viniendo aquí. Es que sigo sin saber qué hago aquí, la verdad. Mira, si me pudieras describir un poco, ¿no? Me dices que ha pasado esto, que hayas tenido una discusión, que tu padre ha gritado, ¿no? ¿Has tenido algún tipo de pensamiento, de sensación física? ¿Qué has sentido? ¿Qué has pensado cuando ocurrió todo esto y tu padre ha gestionado esta situación? ¿Cómo se atreve a decirme eso, no? O sea, es que no se da cuenta que el culpable de todo, pues es que es él. O sea, es que, pues pensamientos, pues que se vaya de casa, que no sé qué hace aquí, que cómo se atreve, ¿no?
no sé, sensaciones, pues una frustración constante, o sea, siempre que discuto con él acabo con un dolor de cabeza que insoportable porque es que no puedo soportarlo. Y cuando, ¿no? Porque me dices, ocurre esto, tú tienes este tipo de pensamientos, de sensaciones, ¿no? De emociones, de frustración, de dolor de cabeza, de tensión. ¿Qué haces con esto? ¿Qué ocurre después? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Qué cosas haces? Pues nada, al final, por ejemplo, en ese momento, al final acabé cogiendo el bote y acabé lanzándolo contra la pared. Porque es que no puedo evitarlo. O sea, al final tengo que o dar un golpe sí. o acabo llorando, me acaba dando un ataque de ansiedad o me tengo que cortar. Porque es que no puedo soportarlo. No puedo solucionarlo de otra forma. Y cuando tiras el bote, cuando das un golpe, cuando te cortas, ¿cómo te sientes después? Pues en ese momento me siento aliviada, ¿no? Pero en el fondo sé que no es como tendría que hacerlo. Entonces al final pues me siento culpable, me siento triste y acabo sintiéndome pues fatal, sintiéndome sola y pues no sé. Pero es que no sé gestionarlo de otra forma. ¿Entiendes que habría otra manera de funcionar o de gestionarlo que podría ser más positivo para ti? ¿Tienes eso? Sí, eso... o sea, en ese sentido Raquel, o sea, mi hermana siempre me dice que no puedo continuar así, pero es que no puedo seguir, es que no le soporto. ¿Me podrías contar de esta manera, ¿no? que te he propuesto alguna otra situación en la que te has sentido así de enfadada? Pues es que alguna otra? La verdad es que discuto con él constantemente, ¿no? Ayer por la noche estábamos cenando, por ejemplo, y él insistiendo en que me comiese la cena, y es que no tengo hambre, o sea, es que tengo al final todo el día no tengo ganas de hacer nada, pierdo las ganas de comer y es que todo el rato insistiéndome y es que tiene que controlarme constantemente todo lo que hago, no es capaz de dejarme a mí decidir por mí misma. Y pues nada, al final pues acabé yéndome a mi habitación, pegando un portazo y ya está. ¿Y cómo te sientes después? Cuando das el portazo, te vas a tu habitación, ¿de qué manera te encontraste después? Pues nada, al final consigo calmarme, pero pues me quedo pues, igual de culpable porque sé que no tengo que hacer así las cosas, ¿no? Pero es que no... ¿No encuentras otra manera claro. de gestionarlo? No. Mira, aprovechando que hablas de tu padre, de la relación que teníais, ¿te parece que hablemos un poco de tu familia? Y me cuentes un poco qué personas la componen, tu hermana. ¿Te parece si hablamos un poco de...? Vale, vamos a ver. Tú tienes, me has dicho, 21 años, ¿verdad? Sí. Y tenías una hermana, ¿no? Sí, con la que... tiene 17 años, 17. Raquel. Raquel, sí. ¿Cómo os gusta la relación? ¿Cómo os lleváis? Pues si no fuese por ella no sé qué haría ahora, porque es que es mi apoyo en todo momento, desde que dejé el instituto, pues es que lo hago todo con ella y siempre que estoy mal es la que más me apoya. ¿Y sabe ayudarte? Sí, o sea, como puede, pero la verdad es que con ella es la única con la que consigo relajarme y la única que me entiende. Vale. ¿Y tu padre? ¿Sabes la edad de tu padre? Sí, tiene 55. La relación, por lo que relatas con él, es de mucho conflicto, es que ¿no? O sea, no sé ni por qué tenemos relación directamente. ¿Decías que tu madre murió? Sí, murió hace 2 años. Hace 2 años. ¿Podrías contarme un poco la razón de cuál fue la causa de la muerte? Pues él, básicamente, mi padre. Porque mi madre, desde que la echaron del trabajo, estuvo una depresión muy fuerte y es que mi padre, con sus ganas de controlarlo todo, pues quería que estuviese alegre, que intentase buscar trabajo, que volviese a estar bien de la noche a la mañana y eso hizo que ella pues estuviese agobiada, que no levantase cabeza y al final pues es que acabó matándola en el fondo porque no la ayudaba de ninguna forma. No la supo ayudar, no. ¿Entiendes tú? Para nada. ¿Tienes abuelos por parte de tu padre o tu madre? Sí, bueno, con los que nos llevábamos, solo nos llevábamos con la parte de mi madre, pero lo cierto es que tampoco teníamos muy buena relación. Mi abuela en ese sentido
tampoco ayuda mucho a mi madre, ¿no? Porque siempre estaba muy encima de ella, quería que fuese perfecta siempre, siempre es como que la criticaba mucho, a mí y a mis hermanas también, lo que pasa que a mí la verdad es que no me importaba demasiado, pero en ese sentido también no ayudaba mucho a mi madre. ¿Y cómo era la relación tuya con tu madre? ¿Cómo la describirías? Bueno, yo a mi madre la verdad es que era uno de mis apoyos. O sea, siempre que tenía algún problema acudía a ella y siempre que la veíamos mal, tanto Raquel como yo, pues éramos capaces de animarla. A diferencia de mi padre, claro. Pero sí, siempre me lleva muy bien con ella. Bueno, Susana, tu madre me decías que tuvo depresión, ¿verdad? Sí. ¿Conoces otros antecedentes que tengan que ver con aspectos psiquiátricos, psicológicos de otros miembros de tu familia? ¿Alguien que haya tenido otro tipo de problemáticas? Pues la verdad que yo sepa no. O sea, sí que es cierto que pues, mi abuela no sabíamos cómo tratarla, ¿no? Porque al final había días que venía enfadada, metiéndose con todos, y otros días que venía tan alegre y era como que no conseguíamos pillarle un poco el punto. Entonces no sé si habrá tenido algún tipo de trastorno, no me sorprendería tanto. Claro, no conoces que había habido un diagnóstico, pero tú la manera que te relacionas con ella era que había muchos cambios, ¿no? Que no sabías por dónde, ¿no? Que te ibas a encontrar de alguna manera. También comentabas que era muy crítica, ¿no? Con tu madre y con vosotras. Vale. Y esto, bueno, es la abuela materna, ¿no? Estamos de acuerdo. Vale. Estupendo. ¿La relación de tu hermana con tu padre cómo es? Pues sorprendentemente se llevan bien, la verdad. O sea, yo no lo entiendo. Sí que es verdad que no la trata como a mí, porque a mí pues está todo el día encima mío y controlándome, porque claro, como yo tengo que ir al psiquiatra a tomarme las pastillas y siempre estoy deprimida según él, pues ya pues está más encima mía, ¿no? Pero la verdad es que con mi hermana sí se lleva bien. Vale. Mira, para terminar la sesión de hoy, te voy a decir un poco lo que yo he recogido, ¿no? Que son los problemas, las dificultades que vas presentando, ¿no? Que tú misma me has contado, y bueno, me dices si estás de acuerdo, ¿vale? Con esto que yo tengo un poco en cabeza. Me falta solo un dato. ¿Qué tal duermes? Que no hemos hablado de tu sueño. Mi sueño, pues sí, suelo dormir bastante mal, la verdad. ¿En qué sentido? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas? ¿Cómo es? Un poco de todo, o sea, me cuesta dormir, conciliar el sueño. La verdad es que me acuesto a las 11 y hasta las 2 o 3 de la mañana no consigo dormirme. ¿Y luego te despiertas? Me despierto, tengo pesadillas, por eso muchas veces estoy todo el día en la cama, porque es que no tengo ganas de hacer nada y sí, estoy muy cansada. Claro. El tema de la alimentación, me decías, ¿no? Que a veces te quitan, cuando tienes discusiones con tu padre, que te quitan las ganas de comer, que él te insistía, ¿no? Con lo cual, sí, ¿qué tal comes? O sea, desde que murió mi madre, la verdad es que hay muchos días que no como, porque es que no tengo ganas de nada, entonces al final estoy en mi habitación o durmiendo o en el salón, y es cierto que he perdido bastante peso, pero es que no tengo ganas de nada, no tengo hambre. ¿Sabes cuánto peso has perdido? Pues la verdad es que no me he pesado, pero mi padre pues está tan insistente porque considera que no es normal cómo estoy ni que como tampoco. Vale. Bueno, más cosas que me comentabas, ¿no? Era que sentías tristeza, ¿no? Sí. Que te encontrabas aislada, ¿verdad? Y que esto de alguna manera también te genera también sentimientos de soledad. Sí, bueno, es que desde que dejé el instituto por culpa de mi padre, ya, excepto con mi hermana, no me relaciono con nadie. Luego que tenías como emociones de enfado, de ira, que te acuerdas que me has contado, hemos hecho este análisis de secuencias, de cómo ocurren las cosas. Constantemente, siempre que discuto con él, al final pues acabo enfadada y acabo rompiendo algo o gritando, básicamente. Y también me comentabas que te hacías en ocasiones cortes para regular esta... Los cortes es la única forma que encuentro a día de hoy para conseguir relajarme un poco, la verdad. ¿Encuentras que se me está olvidando que me falta alguna dificultad o un problema que estás presentando en los que te he comentado?
¿no? Tenemos el sueño, la comida, los sentimientos de tristeza, los sentimientos de soledad, ¿no? Y el aislamiento, el enfado, los cortes. Pues yo creo que en general ¿Crees que está todo, completo? Sí, porque al final todo se reduce a que estoy mal durante todo el día, ya sea por enfado o por tristeza. Vale, pues lo que haremos en próximas sesiones, o lo que yo te planteo, es que recojamos de la misma manera que hemos recogido, ¿no? Los antecedentes, ¿no? Lo que ocurre antes, durante y después de determinados eventos que, ¿no? que te ocurren, como como el enfado, la ira. Lo vamos a hacer con el resto de estas problemáticas, ¿te parece? ¿Okay? Lo iremos construyendo. Bueno, pues lo vamos a dejar por hoy. ¿Vale, Susana? ¿Te veo la semana que viene? Sí. Vale. Venga, pues te vienes a la misma hora. Vale, de acuerdo. Vale. Venga, muchas gracias. Bueno, Susana, pues hoy te propongo que hagamos algo que llamamos línea de vida, ¿vale? En la que vamos a reflejar pues las cosas importantes que han ocurrido en tu vida, ¿vale? Todos los eventos que han tenido un peso en tu vida, de manera positiva y de manera negativa, ¿vale? O sea, aquellas cosas que han suscitado emociones que consideramos positivas, ¿no? De felicidad, de bienestar, y aquellas que, bueno, que han generado lo contrario. Vamos a empezar desde tu nacimiento, ¿vale? Hasta el día de hoy. Y vamos a ir registrando aquí las cosas positivas, aquí arriba, y aquí abajo las cosas que consideramos más negativas. O sea, todos lo que recuerdes. Lo que recuerdes y que sean cosas importantes para ti en tu vida. Vale. ¿Ok? Pues positivas, por ejemplo, con mi padre solía ir muy a menudo, o sea, jugaba muy a menudo con él, siempre que salía del colegio, por ejemplo. La verdad es que recuerdo que estábamos siempre en el parque, que pasábamos mucho tiempo juntos, sorprendentemente, porque ahora pues la situación es la que es, pero bueno. Y en ese sentido lo recuerdo como algo bastante positivo, bastante importante. Okay. Luego en el colegio, pues la verdad es que sacaba bastante buenas notas, o sea, algunas veces pues suspendía y lo pasaba mal, pero en tema, por ejemplo, el deporte se me daba muy bien. Ajá, ¿sí? La ¿Te verdad gusta es mucho? que sí, sacaba muy buenas notas y me gustaba mucho hacer deporte y... ¿Y ahora haces deporte? No, ahora no hago nada de deporte. A ver, no tengo ganas de hacer nada, o sea que el deporte tampoco es una de ellas. Ya, ok, vale. Y bueno, el tema de amigas... negativo, positivo, o sea, según el momento. La verdad es que tenía bastantes problemas con ellas. Tenía amigas, pero no me sentía muy unida a ellas. En los cumpleaños nunca me llamaban, siempre era como que me dejaban de lado, en los recreos no jugaban mucho conmigo y pues en ese sentido lo pasé bastante mal. Me decías el otro día que echabas de menos a las amigas del colegio, ¿no? ¿Tienes ahora, en los últimos tiempos, tenías un grupo de amigas? Sí, bueno, tenía un buen grupo de amigas, pero también reconozco que si tan buen grupo era, ya me podían haber llamado, ¿no? Ya que he dejado el bachillerato, pero es tan fácil como coger un teléfono y llamarme, ¿no? O sea, que en el fondo tan buenas amigas no eran. En ese sentido me han decepcionado bastante. Ok. ¿Qué más cosas te gustaría que reflejáramos aquí? Bueno, recuerdo que también al principio del instituto salía, aunque me llevaba bien y mal con mis amigas, de vez en cuando salíamos bastante por la noche, salíamos de fiesta y bueno, nos lo pasábamos bastante bien, ¿no? Conocíamos chicos, lo típico, básicamente. ¿Has tenido algún novio o alguna pareja? Bueno, novio. Algo ha habido, pero nada importante, la verdad. Ok. Chicos que conoces a lo mejor de noche, o sea, ¿alguno ha evolucionado hacia una relación, alguno de los chicos que has conocido? No, la verdad es que no. O sea, he conocido bastantes chicos, pero al principio muy bien y luego lo típico. O sea, al final es que van a lo que van, o sea que... Vale. Y nada, más cosas. Ya es que todo lo que recuerdo es en relación a la muerte de mi madre, ¿no? Y pues desde entonces, pues negativos todo, positivos no sabría decirte. O sea,
Dirías que a partir de Sí, de la muerte de tu madre, a partir ¿no? de la muerte de mi madre, pues empecé a dejar de salir con mis amigas, luego empezaron los ingresos, que al final tuve 2 o 3 ingresos porque pues, me sentía muy triste, no comía, no salía de casa y entonces al final pues nada, fui decayendo y hasta que pues empecé con el psiquiatra y me diagnosticaron y ya está. Entonces pues en ese sentido lo recuerdo ya todo como muy negro. Y aquí decías, ¿no?, que tu padre, tenías una relación muy cercana con él, ¿no? Sí, bueno, tuve una relación muy cercana hasta que pues empezó mi madre con todo el tema de la depresión, que ya como que se volcó en ella y encima se volcó, pues realmente no la ayudó en absoluto porque lo único que hizo fue deprimirla más todavía, o sea que en ese sentido ahí es como que ya no nos llevamos tanto, dejamos de compartir tantas cosas. Hasta que falleció y ya pues la situación es la que es. Okay. ¿Hay algo que se nos esté pasando? No. ¿Consideras que está completo con todo lo que te gustaría No, en ese sentido anotar? la verdad es que es lo que más recuerdo. Soy Paula Gutiérrez, psicóloga general sanitaria. Recibo a Susana, derivada por su psiquiatra, con el que lleva en tratamiento aproximadamente 1 año y medio. Y bueno, sigue un tratamiento recetado por este médico de fluoxetina. En el informe que recibo de su médico encuentro un diagnóstico de trastorno límite de personalidad y además unos síntomas depresivos. Bueno, yo, a pesar de tener este diagnóstico en cabeza, realizo una evaluación desde cero a recoger datos y formular mis propias hipótesis, y tras la recogida de información voy elaborando unas hipótesis diagnósticas que son un trastorno depresivo y un trastorno límite de personalidad. Para poder corroborarlo aplicaré un MMPI-2, además de realizar una serie de entrevistas en profundidad. En este proceso de evaluación elaboramos una lista de problemas bueno, que comentábamos ya, ¿no? Pues que son la tristeza, la ira, ¿no?, el que se realice cortes, el aislamiento, problemas de sueño, de alimentación, y con esta lista de problemas que comento realizaremos un análisis de secuencias. En este análisis de secuencia vamos a encontrar una serie de factores comunes que nos van a llevar a poder realizar un análisis funcional. Y con todo esto podremos formular el caso, realizar una formulación de caso que será devuelto en la próxima sesión a Susana. Hola, Susana. Hola. Mira, hoy tenía pensado que, bueno, pues poderte devolver, ¿no? Hemos tenido unas sesiones en las que, como te contaba, íbamos a evaluar, recoger información sobre muchas cosas, ¿no?, que tienen que ver con tu vida, con áreas importantes para ti, cosas que te han pasado, ¿no?, relaciones. Y yo quería, pues, devolverte mi impresión, ¿de acuerdo? Porque tú venías con un informe de tu psiquiatra. Claro, ¿verdad? yo lo que quiero saber es si tengo TLP realmente, porque he leído cosas al respecto y la verdad es que es un trastorno bastante complejo. Mira, yo creo que efectivamente tienes un funcionamiento, ¿no?, que en muchos casos tiene que ver con una desregulación emocional que manejas de una determinada manera. Yo no me quedaría con la etiqueta diagnóstica porque no nos va a permitir trabajar de la misma manera, ¿no?, sino que yo me centraría más bien en qué cosas te ocurren, cómo las gestionas, qué cosas inciden, ¿no?, en que te encuentres mejor, peor, y cómo las puedes manejar de una manera más adecuada y más funcional para que te encuentres mejor, ¿no? Porque cuando llegas aquí vienes con un alto nivel, vienes con muchísimo malestar, vienes a pesar de, ¿no?, de que no tenías ninguna motivación de venir, con lo cual ahí podemos ver un poco que al final, ¿no?, te dejas ayudar, y yo creo que quieres encontrarte mejor, ¿no?, y mejorar probablemente tus... Sí, al final estaba reacia, pero la verdad es que me ha venido bien. Te agradezco el esfuerzo de haber venido, porque sé que no ha sido nada fácil. Vienes con una serie de problemas que ya comentamos en su momento. Estos problemas, ¿no?, tú vienes con un funcionamiento desde hace muchos años, ya me decías, ¿no? Vienes con un funcionamiento que en muchos momentos te ha generado mucho malestar, ¿no? Pero es cierto que lo que precipita de alguna manera que te encuentres muchísimo peor es la muerte de tu madre, ¿no?
y todas las situaciones que se generan a partir de entonces, ¿no? Y bueno, yo quería pues también que tuvieras un poco en cabeza, ¿no? Que tú pues tienes una vulnerabilidad genética, ¿no? Otra de las cosas, ¿no? que has traído aquí, ¿no? Como una de tus grandes preocupaciones tiene que ver con tu padre, ¿no? Con la relación que tienes con tu padre, ¿no? Con mucho conflicto, ¿no? Y con generador de mucho malestar, ¿no? Claro, yo veíamos, ¿no? En la línea de vida esta relación de la que veníamos, ¿no? Venías de una relación pues de mucha contención, te prestaba mucha atención, jugaba mucho contigo, ¿no? Parece que era un padre como muy cercano y muy presente, ¿no? Sí, cuando era pequeña siempre estaba conmigo, la verdad. Y luego vemos por otra parte que cuando empieza, ¿no? Tu madre me contabas que la echaban del trabajo y tu padre y empieza ¿no? a tener una depresión, tu padre se empieza a volcar en ella, ¿verdad? Sí, en ese momento estaba las 24 horas con ella, pero no conseguía nada, vaya. Ya. Y de alguna manera esto tú lo asocias a que es el culpable, ¿no? de la muerte de tu madre. Sí, porque no, encima de que como que a mí me dejó de lado, también pues intentó ayudarla y al final lo único que hacía era hacer que estuviese más deprimida, vaya. ¿Crees que tiene alguna relación el hecho de que dejara de prestarte atención? ¿No? Venías de una relación súper próxima con tu padre, ¿no? ¿Crees que puede haber alguna relación entre ¿no? que de alguna manera te deje de prestar atención, ¿no? Porque da la impresión de que de repente tienes un sentimiento de abandono tremendo, ¿no? Por parte de tu padre. ¿Puede tener alguna relación con que ahora estés enfadada con él, ¿no? Porque bueno, culpar es una manera ¿no? de mostrar enfado hacia alguien. ¿Te planteas de alguna manera? Posiblemente tenga relación, sí. Si te hubiera prestado, si hubiera podido tu padre un poco combinar intentar ayudar a tu madre, ¿no? Que estaba muy volcado con buscar un espacio contigo, ¿crees que también habría cambiado un poco la manera en que te relacionas hoy con él y en que vives la relación con tu padre? Sí, en ese sentido, posiblemente. Yo creo que esto sería algo interesante que trabajáramos aquí, ¿de acuerdo? Este tipo de ambivalencia, o sea, de sentimientos un poco ambivalentes, ¿no? Hacia tu padre, porque bueno, has tenido una relación muy próxima a él, ¿no? Y de alguna manera también lo necesitas, ¿no? A pesar de que ahora mismo la relación esté como muy contaminada de conflicto, pero a mí me parece que también sería un buen objetivo de la terapia, aparte de toda esta lista, ¿no? Que teníamos de sintomatología o de problemas. ¿Te parecería algo interesante de trabajar? Me gustaría intentarlo. Me ha servido para entender mejor el porqué de mis ataques de ira y de mis sentimientos de tristeza continuos, y me ha servido sobre todo para comprender que además de estas debilidades tengo muchas fortalezas, como la lealtad que tengo en relación con la gente que me rodea, y el hecho de que aunque inicialmente no estuviese a gusto con la terapia, he sido capaz de sacarle el lado positivo, y por este motivo he decidido continuar con la terapia y comenzar el tratamiento.